Espíritu Santo. Gracias. Hermano amado, gracias por esos preciosos cánticos que ha entonado en esta hermosa noche. Que Dios lo bendiga y que Dios bendiga grandemente esos ministerios y por supuesto que lo bendiga a usted y a toda su hermosa familia. Muy bien, mis hermanitos amados, vamos a continuar con el programa en esta noche. Voy a invitar, no sé si mi hermano Marvin Maradiaga está listo para orar por nuestro hermano expositor que en esta noche nos va a dar la reflexión. Muy bien, hermanito Marvin, por favor, ore en esta noche por nuestro hermano que nos va a dar la reflexión y por supuesto, ore por esa palabra poderosa que el hermano nos va a dar en esta noche. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en gloria, en los cielos, en la tierra y en el corazón de cada uno de tus hijos. Estamos infinitamente agradecidos por este día maravilloso que nos ha regalado, por la oportunidad de vida. Gracias por este tiempo tan especial en esta noche que estamos reunidos este grupo de sus hijos a través de esta plataforma. Le damos gracias por esas alabanzas entonadas en esta hora, esperando que usted las haya recibido como olor grato delante de su presencia y de parte de sus hijos reunidos en este lugar. Hoy nos preparamos con nuestra mente, nuestro corazón para la palabra, el pan de cada día que nosotros necesitamos para crecer siempre espiritualmente en nuestro diario vivir. Bendice de manera especial a mi hermano que tú has preparado, ese siervo que has escogido para hoy, que trae esta palabra de bendición, que tú le des palabras fáciles, entendibles, y a nosotros un corazón siempre abierto para poder atesorarla toda y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Quédese con nosotros de principio a fin y que todo lo que se haga aquí sea conforme a tu santa y soberana voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le pedimos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Marvin. Gracias por orar por nuestro hermano expositor que nos va a estar dando la reflexión en esta noche. Y por supuesto, gracias por orar por la palabra. Muy bien, vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano que tiene los 20 minutos de reflexión sobre la santidad. Es nuestro hermano León Daniel Ramírez desde México. Adelante, mi hermanito León. Gracias, hermanos. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Me da gusto estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a reflexionar, como bien ha dicho nuestro hermano, en este tema, pero sobre todo, hermano, en la palabra de Dios. Y bueno, para esta ocasión, he querido escoger el pasaje, un pasaje que el apóstol Pablo escribió a Tito. Vamos a buscarlo, hermanos, si gustan buscarlo. Es Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito 2, 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, en este pasaje, hermanos, quiero primero mencionarles un poquito del contexto. Creo que es interesante, hermano, esto, porque cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a Tito, Tito se encontraba en un lugar en la isla de Creta. Y es interesante porque en el capítulo 1 el apóstol Pablo menciona que la fama que tenían los cretenses, si recuerdan, dice que los cretenses conocidos como mentirosos, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Es decir, el ambiente en donde Tito se encontraba sirviendo, el ambiente donde Tito
probablemente una persona joven, no tan maduro, no tan adulto, pero el ambiente en donde él se encontraba era un ambiente desafiante, como cualquier lugar, hermano, en donde podemos vivir nosotros hoy en día. Antes, yo recuerdo que se mencionaba la ciudad del pecado. ¿Sí recuerdan que antes se decía la ciudad del pecado, Las Vegas? Hoy, hoy ya es prácticamente imposible señalar una sola ciudad como la ciudad del pecado. Prácticamente el pecado, hermanos, está en todos lados, en todas partes, en cualquier rincón, no solo en las grandes ciudades, sino en cualquier pueblito, ¿no? Cualquier aldea. Cuando hablamos de pecado, hermano, es interesante notar la influencia que se ha tenido últimamente. Así que el gran desafío, hermanos, sin duda sigue siendo el mismo, la santidad, cómo vivir en santidad en medio de un mundo así. Y bueno, sobre todo, hermano, a los que servimos, los que tenemos papeles de liderazgo, tal vez podríamos conformarnos, hermano, con vernos, eh, con ser personas tal vez con mucho conocimiento teológico, pero en base. Si nos basamos únicamente en eso, hermanos, se nos pueden olvidar otras cosas mucho más prácticas, mucho más importantes. Cosas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestras relaciones con otras personas y sobre todo con nuestra relación con Dios. Así que, am, aunque a los hombres, hermanos, nos gusta mucho competir por fuerza, por conocimiento, por influencia, por carisma, creo que es importante recordar, hermano, que el gran objetivo de todo hombre, de toda persona, sigue siendo el mismo, hermano, la santidad. Y bueno, en este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo, bueno, quiero comentarles, hermano, que lo que yo observo en este pasaje es que la santidad no es un asunto propiamente de nuestra fuerza de voluntad. No es un asunto que tiene que ver, hermano, con que yo puedo, yo quiero, yo voy a ser santo, yo me voy a esforzar, yo voy a tratar. No, la verdad es que la realidad, hermano, demuestra que cuando uno intenta ser santo por su propia fuerza de voluntad, pues uno va a fracasar. ¿Por qué, hermano? Porque para lograr la santidad eh, necesitamos siempre de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos aspirar a ser santos. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? En primer lugar, la gracia se manifiesta para que seamos salvos, pero no se queda allí. La gracia nos sigue sosteniendo para que sigamos creciendo y sobre todo cultivando la santidad. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquí ya habla de algo que tiene que suceder después de la salvación. Después del acto de salvación, tenemos que entender, hermano, que viene la santificación como un proceso. Y ahora dice que se trata de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, apartarnos, mantenernos consagrados a Dios, etcétera. Pero luego quiero, hermano, que meditemos en esto que viene a continuación. Dice, vivamos en este siglo, o sea, a cada quien en su tiempo, cada quien en su entorno, debe vivir, y aquí vienen tres palabras importantes, sobria, justa y piadosamente. Y aquí es donde quiero, hermano, construir la reflexión de esta noche. Hay tres conceptos que menciona el apóstol Pablo aquí que dice que así debemos vivir. Es decir, la santidad, hermano, nuestra santidad no es un asunto únicamente, no es algo místico, no es algo que no se debe notar, no es algo que solamente me compete a mí y nada más. No es algo que yo solamente puedo decir, hermano, yo soy santo, usted no conoce mi corazón, usted no sabe cómo vivo yo, usted no sabe mis pensamientos, así que no me diga nada porque yo sé cómo vivo delante de Dios.
Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, bueno, en primer lugar, debemos vivir en este siglo de manera sobria. Y bueno, para entender, hermano, el concepto de de sobriedad, no solamente está hablando aquí de algo que hay que abstenernos de algo, ¿no? Este, la sobriedad tiene que ver, hermano, prácticamente tiene que ver con nosotros mismos. La santidad tiene que ver conmigo mismo, con mi interior, con mi manera personal de ser. Es, hermano, es la manera como yo actúo en todo momento. De hecho, la palabra griega que se utiliza para sobriedad es la palabra sofronos, y eso significa tener una mente sana, tener dominio propio, tener templanza, tener cordura. Y esto para nosotros significa mucho, hermano. Significa gobernar nuestros propios impulsos en lugar de ser gobernados por ellos. Es un gran desafío, por supuesto, porque podemos ser líderes de mucha gente, podemos liderar a muchos y muchas veces, hermano, hasta nos jactamos de decir, bueno, yo tengo 100 personas a mi cargo, tengo 200, dirijo una congregación de tanto número de personas. Ok, eso está muy bien, pero a veces fracasamos, hermano. El fracaso más triste y más miserable está cuando no nos podemos gobernar a nosotros mismos. Es decir, nos podemos jactar de gobernar a muchos, pero a nosotros mismos en nuestra vida privada, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser, no nos podemos gobernar. Y esto definitivamente tiene que ver, hermano, con el control de nuestra mente, con el uso no sé, del internet, de las redes sociales, nuestras finanzas personales, la gestión de nuestro enojo cuando algo no ocurre y nos molesta, nos enoja, cómo lo procesamos. Todo eso tiene que ver con la sobriedad. Los deseos de la carne ya lo vimos. Bueno, renunciar a los deseos mundanos, dice allí. Eso significa decirle no a lo que el mundo normalmente nos va a decir que debemos demostrar como hombres, y que debemos de presumir. Pero, hermano, es sumamente importante que tengamos sobriedad. La sobriedad forma parte de la vida santa de una persona. Autocontrol. Para poder entender esto, a mí me gustaría que pensaran, hermanos, en un momento, piensen, por ejemplo, en un auto, en un automóvil de lujo, de gama alta, de esos que tienen 500 caballos de fuerza, de potencia. Imagínense, hermano, un auto, el más potente, el más fuerte, el más veloz. Imagínenselo sin frenos. ¿Qué sería de un carro con mucha potencia, pero sin un buen sistema de frenado? Prácticamente, hermano, estaríamos hablando de un suicidio, ¿ok? Si un auto no tiene un sistema de frenado potente, una buena dirección, ese auto es una trampa mortal. Y prácticamente, hermano, eso podemos ser nosotros. Podemos ser esos motores potentes, carismáticos, talentosos, elocuentes, pero si no nos frenamos, si no ejercemos dominio propio, si no hay sobriedad en nuestras vidas, prácticamente, hermano, no tenemos sistema de protección, porque la sobriedad espiritual son esos frenos que protegen nuestra vida, nuestro ministerio y todo en general. Así que eh, el hombre que no puede gobernarse a sí mismo, mm, no está calificado para gobernar una multitud de personas. Y eso, hermano, tiene que ver con la santidad. Pero también el texto que estamos leyendo dice que aparte de ser sobrios, dice que debemos de ser justos. ¿Ok? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir en este siglo, dice, sobria, justa, y aquí viene la otra parte, justa. Y la palabra justo, hermano, aquí tiene que ver con la relación con otras personas. Así que, repito,
Ser sobrio tiene que ver conmigo mismo. Ser justo tiene que ver con el prójimo, con mis relaciones interpersonales. Vivir justamente, hermanos, es actuar con rectitud, con equidad, con honestidad y amor con las personas que nos rodean. Es como diría alguien en una definición muy sencilla de justicia, es dar a cada quien el trato que la palabra de Dios exige, o cada quien lo que merece en base a la palabra de Dios. Y esto como líderes también, hermanos, a veces es fácil tratar bien a quienes nos alaban, nos elogian, a quienes nos ven todos los días en el púlpito o en las reuniones. Y la santidad va más allá de eso y pone a prueba, se pone a prueba, hermano, con los que están más cerca aún de nosotros. ¿Con quién? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, eh, con la gente que nos ve muy, muy de cerca. Es decir, qué tan justos estamos siendo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros empleados también, etcétera. Un líder santo, un cristiano santo, no abusa de su autoridad, no manipula, no es áspero con las personas que lo rodean. Así que también la santidad tiene que ver con nuestra vida hacia afuera, con las demás personas. Y la tercera palabra que aparece allí, hermanos, es sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Y aquí, hermano, cuando hablamos de piadosamente, estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra relación con Dios. La santidad tiene que ver conmigo mismo, tiene que ver con mi prójimo, pero también tiene que ver con Dios. Vivir piadosamente significa ah, tener una vida profundamente reverente, conectada con Dios, en comunión íntima con Dios, en comunión constante con Dios. Piadosamente se refiere al temor santo que nos hace buscar la presencia de Dios, no como una obligación, hermano, sino como una relación de amor. Es decir, nos deleita estar en la presencia de Dios, en oración, en la meditación de su palabra. Y el mayor peligro de un líder, de un varón como los que estamos aquí, o de cualquier cristiano incluso, es eh, creer, hermano, que la comunión con Dios es el trabajo para Dios. Podemos pasar horas preparando sermones, temas, organizando eventos, resolviendo problemas de la iglesia y creemos que eso es vivir piadosamente, pero vivir piadosamente, hermano, va mucho más allá de esto. Vivir piadosamente es fomentar nuestra propia relación, nuestro propio altar familiar e individual delante de Dios para que ese tanque personal no se seque ni se llene de polvo. Así que la piedad, hermano, es la raíz de nuestra relación con Dios. Es lo que sostiene todo lo demás. Uno no puede ser sobrio en lo privado, no puede ser justo con el prójimo si uno no está conectado diariamente con la fuente de la santidad. La fuente de la santidad es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, y por último, hermano, en este versículo dice el último, la última frase, o voy a repetir desde el 11 otra vez. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este ciclo sobria, justa y piadosamente. Ahora viene el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Y aquí, hermano, es donde vemos pues la razón de ser de todo esto. ¿Por qué tendría yo que vivir justa, sobria, justa y piadosamente? Bueno, hermano, porque estamos a la espera de la venida de nuestro glorioso Salvador, de nuestro gran Dios, dice aquí, y nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay un propósito, hay una meta, hay una razón de ser por la cual cada uno de nosotros debería procurar buscar la santidad, hacerla que sea algo palpable, algo visible, algo que los demás puedan notar, hermano, en cada uno de nosotros. Así que para terminar, hermano, yo les preguntaría eh, a cada uno de nosotros, les preguntaría a manera de autorreflexión, ¿está fallando tu sobriedad en el uso de tu tiempo libre o en tus pensamientos? ¿Está fallando tu justicia en la forma en que le hablas a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, etcétera? ¿Está fallando tu piedad porque a lo mejor has cambiado la oración por tantas actividades dentro del ministerio? Bueno, hoy podemos ir delante del trono de la gracia de nuestro Dios y pedirle que nos siga sosteniendo y que esa misma gracia, hermanos, que nos salvó, que nos mantiene en su reino, en su camino aún, que esa misma gracia nos enseñe a buscar, a pedirle al Señor que nos alinee, que nos levante como esos líderes, padres de familia, esposos que debemos ser íntegros, justos, devotos, entregados a nuestro Dios, entregados a nuestra familia, pero sobre todo cuidando nuestra propia privacidad. Cuando estamos a solas es cuando mostramos qué tan sobrios somos. Cuando estamos con otros es cuando demostramos qué tan justos somos. Y cuando estamos delante de Dios es cuando demostramos qué tan ah, llenos de devoción, qué tan piadosos, qué tan reverentes somos ante su presencia. Así que mis estimados hermanos, lo dejo con estas palabras. Ah, la santidad no es un asunto que se tiene que vivir a solas ni en secreto, es algo que también trasciende de nosotros hacia otros, pero sobre todo tiene que ver con Dios porque Él es santo y Él mismo nos ha llamado a ser santos porque somos sus hijos, nada más y nada menos. Hermanos, muchas gracias por este tiempo, hermano Rigoberto, gracias a todos, que el Señor los bendiga. No a usted, al contrario, muchas gracias, mi hermanito León. Qué preciosa la reflexión que nos ha dado en esta hermosa noche, hermano. Y es que realmente la santidad no es una opción. La santidad es un mandamiento directo que el Señor nos da. Sed santos, porque yo soy santo. Y la santidad es algo que se debe de reflejar en la vida del cristiano. Realmente muy bonito el tema de esta noche, mi hermanito León. A pesar de la atmósfera en que nos podamos estar moviendo, en las circunstancias en las que nos estemos moviendo o en cualquier país que nos encontremos. Hoy usted dijo una gran verdad. Ahora ya no hay un país de pecado, ya no hay una aldea, ya no hay una ciudad de pecado, porque hoy el pecado impera. Es un mal mundial definitivamente que se está viviendo en todos los países, pero que la santidad debe de sobresalir donde sea que se esté. Así que gracias, mi hermanito León, qué reflexión muy bonita. Que Dios lo bendiga y que Dios siga bendiciendo ese precioso ministerio que Dios le ha dado.